Maximizar tus ganancias en OnlyFans requiere esfuerzo, creatividad y una estrategia planificada. Si estás buscando formas de aumentar tus ingresos en OnlyFans, aquí te comparto 6 consejos que te ayudarán a maximizar tus ganancias. Siguiendo estos 6 consejos, podrás ofrecer contenido exclusivo, construir una comunidad comprometida, promocionarte efectivamente y generar ingresos adicionales. Recuerda que la consistencia y la interacción con tus seguidores son fundamentales para el éxito a largo plazo en la plataforma. Aprovecha al máximo tu potencial en OnlyFans para lograr tus objetivos financieros. Comencemos. Bien, comencemos entrando en nuestro perfil y vamos aquí abajo donde dice estadísticas. Luego aquí arriba nos dirigimos a descripción general y aquí están las 6 maneras de ganar dinero con OnlyFans. La misma plataforma es la que te dice cómo es que vas a ganar dinero. Lo tienes en estadísticas, descripción general. Y aquí te dice que una de las primeras maneras de ganar dinero es con suscripciones. En el video anterior te había comentado, aquí debes entrar en configuración y te diriges a precio de suscripción y paquetes. Yo te había comentado que aquí lo tengo gratis en un video anterior porque la manera en que yo utilizo la plataforma es por paquete individual, así es como yo hago mis ventas. En el caso de que tú quieras colocar aquí precio de suscripción, recuerda que el mínimo es 4.99. ¿Qué consideraciones tienes que tener en cuenta para poner un precio de suscripción? Primeramente, si eres una modelo nueva, con una cuenta nueva, no puedes colocar todavía un precio muy elevado de suscripción porque apenas estás comenzando. Te sugiero aquí que analices muy bien qué precio colocar, los factores que debes tener en cuenta para colocar el precio de suscripción y también el precio a cualquier contenido y a cualquier servicio que ofrezcas son los gastos de inversión que hayas tenido y los gastos de comisión en tu forma de pago. Por ejemplo, voy a abrir aquí una calculadora. Recuerda siempre que la plataforma OnlyFans se queda con el 20% de tus ventas. Tú te quedas con una ganancia del 80%. Bien. El otro factor a tener en cuenta es la forma de pago que tú seleccionaste. Si elegiste como medio de pago el banco, tienes que saber qué porcentaje de comisión el banco te va a descontar por esta transferencia internacional que te va a llegar, ¿sí? En mi caso, yo he elegido la opción de que me paguen por Skrill. Skrill es el método que yo encontré en mi país más económico en cuanto a las comisiones. No descuenta tantas comisiones como las demás formas de pago que tiene habilitado la plataforma para mi país. Entonces esa es la que yo utilizo y voy a usar ese ejemplo para mostrarte a qué me refiero con que tengas en cuenta estos factores. Teniendo en cuenta todo lo que te he mencionado, ahora debes definir cuántas son las ganancias netas que quieres recibir. Supongamos que de suscripción tú quieras recibir ganancias netas de $3. En el caso de suscripción solo debes tener en cuenta los gastos de comisiones por los pagos. Entonces, ya sabemos que OnlyFans resta 20% de las ganancias en comisiones y Skrill me saca 3% de comisiones. Ahora, para de Skrill yo pueda efectivizar en mi moneda local aquí en mi país con una agencia, ellos me descuentan 10% de comisión, ¿ok? Entonces, 33% es el valor que yo pierdo de mis ganancias de todas las ventas de contenido o suscripción que haya realizado. Eso es un factor muy importante que tienes que tener en cuenta al momento de colocar tus precios. Bien, entonces, ¿cómo yo voy a calcular para que me sobren esos $3 netos por suscriptor? Simplemente ir restando este porcentaje por el monto. Supongamos que le coloquemos aquí el mínimo, que son los $5. Yo debo restar el porcentaje de comisiones
que voy a perder de estos 5 dólares. Entonces le restamos y de 5 dólares menos 33%, lo que voy a perder es 1,65. Entonces me quedaría 3,35 dólares de ganancias netas. Si yo coloco aquí 5 dólares y pretendo que mi ganancia neta sea de 3 dólares, entonces ahí defino que es un precio adecuado. Supongamos que tenemos 100 suscriptores que nos paguen estos 3,35 dólares, lo multiplicas por 100 y son 335 dólares que vas a generar de forma mensual solamente con la suscripción. Vamos a la segunda manera de ganar dinero con OnlyFans, que son los consejos, más bien conocidos como tips o como propina. Aquí ingresaré a la cuenta de esta modelo para poder mostrarte, porque directamente en mi perfil no lo podemos visualizar. Aquí vemos que esta foto de esta modelo ha gustado mucho. Y aquí, como podrás ver, debajo de la foto está el like, el comentario y el símbolo de dólar que dice envía propina. Es ahí donde el usuario ingresa. Y aquí dice que como mínimo debe dar 5 dólares de propina para la modelo. Aquí podemos ver que esta modelo recibió 6 propinas por esta publicación. Otra forma de utilizar esta propina es cuando estás en un chat directo, en un mensaje privado con un usuario y te solicita algún servicio y tú le puedes decir que primero te haga la propina para que pueda acceder a ese servicio que tú ofreces. Entonces el usuario simplemente ingresa a tu perfil, hace clic aquí, te hace la propina y ya puede acceder a tu servicio. Bien, la tercera forma de ganar dinero con OnlyFans son las publicaciones. Aquí te daré un ejemplo de cómo puedes ganar dinero con las publicaciones que haces, ¿sí? Vamos aquí con nuevo post. Bien, lo que yo voy a postar aquí es de un set. Los sets que tú hagas tienen que tener un tema específico. En mi caso, el set que he realizado de fotos y videos es sobre Bad Bunny. Me he comprado una máscara de color negra y el costo de inversión que yo tuve para este set fue solamente de 10 dólares. La lencería ya la tenía, entonces ten en cuenta esos gastos que tienes tú para colocar los precios a tu conjunto de set. La estrategia que yo utilizo cuando voy a publicar un set es con este símbolo de aquí, que es tu objetivo. Le das clic allí y es un objetivo de recaudación de fondos. Yo siempre le pongo un monto X, eso no importa, podemos ponerle 200 dólares como un objetivo que quieres lograr con esta venta. El mínimo de objetivo de recaudación que debes poner es de 10 dólares. Le damos a ahorrar. Aquí he colocado mi speech de ventas. Recuerda que tienes que hacer un speech de ventas para que puedas generar esa curiosidad en el usuario y que quiera comprarte el contenido que estás ofreciendo, ¿sí? Elabora un speech de ventas que más se adecue a ti, a tu personalidad, a lo que estés vendiendo y le vas colocando aquí. Es a prueba de error, vas colocando de una manera, si no funciona, bueno, la siguiente manera, hasta que encuentres el speech que realmente te funcione y te genere ventas, ¿sí? En esta publicación yo voy a colocar solamente una foto y aquí me carga la foto. Aquí tengo mi máscara de coneja de Bad Bunny, la lencería. Bien, y aquí arriba donde dice recaudación de fondos, que habíamos colocado un objetivo de 200, acá tienes que poner los precios, las opciones de precio que el usuario va a tener para adquirir tu contenido. Son 4 opciones de precios que el usuario tiene para comprar tu contenido y tú puedas llegar a tu objetivo, ¿sí? Acá le das en guardar y se publica tu contenido, ¿sí? Acá lo ha traducido al español, te voy a leer. Junto de Stephanie Fox, Bad Bunny. Tengo 3 niveles de paquetes de video XXX traviesos y fotos de mi actuación de Bad Bunny para que tu día sea un poco más caliente. Solo indica cuál te gustaría e instantáneamente enviaré tu paquete a tu DM. Y te va a aparecer de esta manera aquí abajo, ¿sí? Aquí salió el objetivo de 200 dólares y aquí están los montos que hemos colocado de acuerdo al pack que hemos hecho. 35 dólares, 40, 45 y todo por 60. El usuario va a ingresar aquí y va a hacer la propina. Te va a saltar aquí en las notificaciones quién es el usuario y qué propina te hizo, para que tú de manera automática
le envíes el paquete que ha escogido de tu publicación. Bien, aquí te mostraré otra de las opciones para ganar dinero con las publicaciones, ¿sí? Le damos en nueva publicación y en este caso elegiremos esta de aquí, publicar con precio. Y aquí tienes que elegir el precio que le vas a colocar a este contenido. Aquí le voy a colocar $40. También voy a postear lo relacionado con mi set de Bad Bunny, ¿sí? Pero solamente uno de los paquetes, que es el de $40. Como puedes ver, aquí en celeste se ha colocado el precio del paquete. Bien, aquí he seleccionado el paquete de $40 que incluye un video con Dildo Play y más 5 fotos con diferentes posiciones, con esa máscara de conejo y la lencería de color negra. Entonces ese sería un paquete. En mi caso yo lo vendo por $40. Hay varias opciones de set, de conjuntos que tú puedes hacer para ofrecer este tipo de publicación a tus usuarios. Ya depende de tu creatividad, cómo la implementes para generar tus ventas. Esto es nada más un ejemplo de lo que a mí me funciona. Aquí todo el contenido que está dentro de esta línea celeste, el usuario no lo va a poder ver, solo lo va a ver si paga este precio. Pero yo quiero que una de las fotos sí lo pueda ver gratis para que le llame la atención, para que le genere intriga y quiera comprar el paquete. Hay que añadir una vista previa. Aquí te dice vista previa gratuita. Entonces le damos clic en esta flechita que está aquí afuera de la línea celeste. Le damos clic. Y aquí lo que debes hacer es seleccionar cuál es la foto que quiere que el usuario lo vea gratis. Seleccionas, luego otra vez le das a la flecha que está fuera de la línea celeste, clic, y ahí ha apartado la foto. Ahí le aprietas en este OK que está aquí y ahí salió la foto. Bien, esta es la única foto que el usuario va a poder ver gratis de todo el conjunto. La estrategia es que le parezca atractiva una de las fotos que se encuentran en el set y que lo quiera comprar. Lo siguiente es colocar la descripción, que ya lo tengo seleccionado, y ya está listo para publicar. Y aparece así. Aquí hay un candadito con el precio que tú has colocado. Eso significa que si está aquí el candadito, el usuario que quiera ver todo lo que contiene esta publicación debe pagar este precio. Aquí en la foto te sale este símbolo que significa vista previa gratis. Tienes que asegurarte de que solo esta foto tenga este símbolo de aquí. Bien, recuerda que estas son dos maneras de que puedes utilizar las publicaciones para generar dinero. Lo puedes hacer o exclusivamente con un paquete de videos o exclusivamente con un paquete de fotos. Ya depende de lo que tú prefieras hacer, ¿sí? Yo solo te muestro ejemplos de cómo podrías utilizar la plataforma para tu beneficio. Recuerda que lo que me funciona a mí tal vez para ti no, pero no por eso tienes que decaer, sino que avanzar hasta la siguiente manera, hasta encontrar la forma en que más te genere ganancias tus publicaciones. Bien, la cuarta manera de ganar dinero con OnlyFans es en la mensajería. La mensajería directa con el usuario es la forma en que a mí más me resulta en ventas. Hay que tener un speech preparado tanto para una venta como para saber conectar con el cliente. Mientras más conexión hagas con tu usuario, más ventas vas a tener. Le damos aquí en nuevo mensaje. Aquí colocaré mi texto, que es el que utilizo para enviar un mensaje masivo. Hago 2 preguntas al usuario. Recuerda siempre hacer preguntas al usuario para iniciar una conversación. Le digo, hola, ¿cómo estás? Primera pregunta. Estoy activa para los servicios. ¿Te gustaría verme en vivo y de cerca? 2 preguntas. Entonces, el usuario que esté interesado te va a responder y ahí ya depende de tu juego de cintura, cómo lo abordas para que puedas lograr vender tus servicios. En este caso yo he agregado un GIF, un video corto de 6 segundos para que llame la atención del usuario. Lo siguiente ya es elegir a quién enviar este mensaje. Aquí, como podrás ver, enviar a me sale
aficionados son todos tus seguidores. Una vez que los seleccionas, le das en enviar. Y te sale una pregunta, le das que sí. Y listo. A partir de las 9 de la noche más o menos es el horario en que yo me doy cuenta de que hay más usuarios activos. Entonces en ese momento les puedes escribir nuevamente a tus usuarios, pero ya de manera personalizada. Por ejemplo, a este usuario veo que ya le llegó mi mensaje masivo. Acá hay solo una palomita, ya le llegó el mensaje, pero aún no lo ha leído. Salen 2 palomitas cuando el usuario lee el mensaje. Sí es algo tedioso si tienes muchos usuarios, pero créeme que es necesario si quieres vender. Si ves que ya recibió el mensaje, que ya lo leyó y no te responde, lo que puedes hacer es escribirle en forma particular: hola querido, y pones su nombre de usuario que te aparece aquí. Si sabes su nombre real, si ya has tenido alguna conversación antes con ese usuario, lo llamas por su nombre real. Esto es muy importante para que el usuario se sienta valorado y esto genera una conexión muy especial con el usuario. Recuerda, generar intriga y generar conexión es lo que te va a ayudar a hacer ventas. No te muestres desesperada o desesperado por vender. Intercambia 3 mensajes con tu usuario para luego entrar nuevamente y ofrecerle tu servicio. Otra manera de ganar dinero en los mensajes es en el mensaje de bienvenida. En el último video habíamos hablado de cómo hacer este proceso, entonces te invito a que lo vayas a ver. Este mensaje de bienvenida solamente le llega al usuario que es nuevo, al recién suscripto. Generalmente cuando un usuario entra a tu página es porque ya quiere ver algo más íntimo de ti. Entonces, mediante este mensaje de bienvenida pagado, el usuario tiene acceso al contenido. Estas son las maneras en que tienes para generar dinero mediante los mensajes en OnlyFans. La otra forma de ganar dinero es con las referencias. Esto se refiere al link que tú puedes compartir con otra persona que quiera crear su cuenta en OnlyFans, que se quiera lanzar como modelo. El link de referencia lo obtienes aquí en esta opción de más. Y aquí te sale, debajo de mi perfil, te sale referencias. Le das clic y aquí te aparece su URL de referencia personal. Copias tu link. De hecho, este link yo lo tengo en la descripción de todos mis videos. Si tú quieres iniciar en el mundo OnlyFans, yo valoraría muchísimo que lo hicieras a través de mi link de referencia. Bueno, este link lo que puedes hacer es promocionarlo, y si consigues que una persona se convierta en un modelo o una modelo de OnlyFans, lo que va a pasar es que obtienes 5% de ganancias de los suscriptores que esa modelo afilie a su página, ¿sí? Esto no le resta a la modelo esos 5%, no, de eso no se preocupen. La modelo sigue ganando los 80% que le corresponden y tú te ganas un plus de 5%. Entonces es una forma de también ganar dinero con OnlyFans. Otra manera de ganar dinero es corrientes. El traductor lo pone en corrientes, pero se refiere a los lives. Para hacer el live tienes que entrar en tu perfil y aquí dice ir a vivir, go live. Entramos y ya automáticamente se activa tu cámara para la transmisión en vivo, ¿sí? Lo primero que tienes que hacer es, aquí dice disponible para todos los suscriptores, puedes dejarlo así, o si quieres excluir a alguien, para eso debes tener una lista predeterminada de usuarios. Los puedes excluir aquí y los eliges. Por ejemplo, si no quieres que las modelos que te siguen y que son tus seguidoras, no quieres que ellas vean tu transmisión, simplemente le das clic aquí, aplicar, y a esas modelos no les va a llegar la notificación de que estás haciendo la transmisión en vivo. Bien, lo segundo es agregar la descripción de transmisión. Aquí puedes escribir hasta 500 caracteres. Aquí lo que se refiere es que describas todos los servicios que vas a ofrecer durante la transmisión en vivo, ¿sí? Aquí dice mostrar consejos recopilados a los espectadores. Te sugiero que lo mantengas activo, porque esto hace que el espectador que esté mirando tu transmisión
sea partícipe y te acompañe durante la recaudación de tu meta. La meta la debes de colocar aquí en este icono y te aparece aquí meta. Aquí puedes colocar, ya depende de ti, una meta inicial, puede ser de $100 y aquí la recompensa que tu usuario o que el espectador va a recibir cuando llegas a esa primera meta. Por ejemplo, si llegas a tu primera meta de $100, lo que el usuario va a recibir es, por ejemplo, es este beneficio, ¿sí? Eso lo puedes hacer así. Mostrar objetivo de sugerencia a los espectadores, sí, tienes que activarlo. Como te dije, eso hace que ellos sean partícipes y ellos estén mirando cómo estás avanzando en tu recaudación. Esto va a servir para invitarlos o incentivarlos a que te sigan enviando propinas para hacer más servicios, ¿sí? Este icono de aquí, esto es precio de video en vivo. Esto, si quieres, lo puedes dejar en gratis para que todas las personas que estén en la plataforma en ese momento o todos tus seguidores vean que estás en una transmisión y todos ellos puedan ingresar a tu transmisión. O bien aquí le puedes colocar un precio, es como un precio de entrada, lo puedes colocar en 5 o en $10 para que solamente las personas que paguen ese precio sean las únicas que estén en tu transmisión en vivo. Esto lo guardas y esas son todas las configuraciones que tendrías que hacer. Una vez que lo hayas hecho todo, simplemente ya inicias tu transmisión dando clic aquí. Ten en cuenta de que no todas las transmisiones en vivo son de carácter sexual. Sí son las que más recaudan, pero eso depende exclusivamente de cada modelo cómo quiera hacer su transmisión. Me ha tocado ver transmisiones de modelos que simplemente hacen yoga, ni siquiera hablan con sus seguidores, instalan su cámara y se ponen a hacer yoga. Y he visto que los espectadores dan propina por esto. Una de esas modelos cerró su transmisión con $50. He visto otra transmisión de una modelo que estaba de viaje en un lugar turístico con mucha naturaleza y esto lo empezó a transmitir en vivo y esa modelo cerró con $100 su transmisión. Entonces son varias maneras las que tienes para recaudar dinero con las transmisiones en vivo, ¿sí? No todo tiene que ser de carácter sexual. Y si lo haces, recuerda siempre colocar en tu descripción de tu live solamente aquellos servicios que eres capaz de hacer y que vas a hacer, porque sucede que mientras estás en vivo el usuario pide cosas y depende ya de ti netamente si lo quieres hacer o no y tú pides el precio. Y siempre ten en cuenta de que primero un usuario te haga un tip si es que te pide algo en especial, ¿sí? No hagas nada sin un tip primero, ¿sí? Esa es una sugerencia. Ya depende de ti cómo quieras utilizar esta herramienta para ganar dinero en OnlyFans. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo video. Si el video te resultó útil, por favor suscríbete al canal, dale like, deja algún comentario y compártelo con un amigo. Muchas gracias, hasta el próximo video.